mientras conquista el cariño del niño y la confianza del padre. La niñera comienza a ser blanco de sabotajes cada vez más peligrosos. La ama de llaves, consumida por los celos y la obsesión, arma un plan para incriminarla y alejarla definitivamente. Pero cuando la verdad comienza a emerger, secretos del pasado salen a la luz, amenazando con destruir todo lo que la joven ha construido. El sol abrasador de Córdoba castigaba el asfalto aquella tarde de enero. El termómetro marcaba 38 grados y el aire caliente parecía asfixiar a cualquiera que osara salir a la calle sin protección. En la urbanización de lujo Jardines Imperiales, donde las mansiones ostentaban piscinas y jardines impecables, un grito desesperado cortó el silencio de la tarde. Rafaela Cárdenas, de 24 años, estaba en su primer día como niñera en la casa de los Alarcón. Era una oportunidad que no podía perder. Graduada en pedagogía, pero sin empleo fijo desde hacía meses, la vacante para cuidar al pequeño Felipe, de 5 años, parecía un regalo del cielo. El salario era bueno e incluía alojamiento en la mansión. Mientras organizaba sus cosas en la habitación de invitados, Rafaela oyó un sonido amortiguado que venía del garaje. Al principio lo ignoró, pensando que era solo la ama de llaves, doña Regina, que trabajaba en la mansión desde hacía años. Pero el sonido persistió, transformándose en golpes desesperados. «Dios mío, ¿qué es esto?», pensó mientras corría hacia el garaje. Al llegar vio algo que le heló la sangre. Dentro del coche negro importado, el pequeño Felipe golpeaba frenéticamente contra el cristal, el rostro rojo y sudoroso, los ojos desorbitados de pavor. Sin pensarlo 2 veces, Rafaela buscó algo para romper el cristal. Encontró una herramienta de jardinería apoyada en la pared del garaje y con toda su fuerza golpeó el cristal trasero del coche. En el tercer intento, el cristal cedió, estallando en 1000 pedazos. Ignorando los cortes en su mano, tiró del niño hacia afuera. «Felipe. Felipe, ¿estás bien? Responde, por favor». Su voz temblaba mientras cargaba al niño casi desfallecido hacia el interior de la casa, en busca de un lugar fresco. El niño respiraba con dificultad, el rostro marcado por el llanto y el sudor. Rafaela lo llevó al sofá de la sala, encendió el aire acondicionado a la temperatura más baja y corrió a buscar agua fresca. Cuando regresó, Felipe ya podía beber algunos sorbos, aunque todavía estaba visiblemente afectado. «Tía». «Gracias», susurró el niño con la voz débil, agarrando la mano herida de Rafaela. Fue en ese momento cuando la puerta principal se abrió. Ricardo Alarcón, padre de Felipe y dueño de la mayor cadena de concesionarios de vehículos de lujo del interior de la provincia de Córdoba, entró en la sala. Alto, de complexión atlética y mirada penetrante, Ricardo se quedó paralizado al ver la escena. Su hijo tembloroso en el sofá y una joven desconocida con la mano ensangrentada. «¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es usted? ¿Qué le hizo a mi hijo?». La voz grave y autoritaria de Ricardo resonó por la sala. Antes de que Rafaela pudiera responder, doña Regina apareció detrás de él, los ojos desorbitados en shock teatral. «Dios mío, señor Ricardo. Salí por 10 minutos a comprar la medicina de Felipe. Y cuando regresé, esta mujer ya estaba aquí con él». La ama de llaves señaló la mano herida de Rafaela. «Mire lo que hizo. Debe haber lastimado al niño también». Rafaela sintió la sangre helarse. «No, señor, no es nada de eso. Yo soy Rafaela, la nueva niñera. Llegué esta mañana, usted no estaba en casa y...». Respiró hondo, intentando controlar el temblor en su voz. Su hijo estaba encerrado dentro del coche en el garaje. Podría haberse sentido mal por el calor. Rompí el cristal para sacarlo». Ricardo miró a Felipe, que aún estaba pálido. Luego al coche en el garaje, visible por la ventana lateral de la sala, con el cristal trasero destrozado. Y entonces a la mano herida de Rafaela. Fue la tía la que me... Felipe intentó decir algo, pero su voz era demasiado débil para ser comprendida claramente. «¿Vio? El niño la está acusando», exclamó Regina, acercándose a Felipe con falsa preocupación. «¿Qué le hizo esta mujer, querido? Cuéntele a su padre». Ricardo levantó la mano, interrumpiendo a la ama de llaves. Sus ojos ahora estudiaban a Rafaela con intensidad,
como si intentara ver más allá de las apariencias. Aquella joven de cabellos castaños ondulados y ojos color miel no parecía una mala persona. Por el contrario, había algo en su postura determinada y al mismo tiempo gentil que lo intrigaba. Doña Regina, lleve a Felipe a su habitación y dele un baño tibio. Después tráigame el botiquín de primeros auxilios, ordenó sin desviar la mirada de Rafaela. Usted y yo necesitamos hablar, señorita. Mientras Regina subía a Felipe, lanzando miradas furiosas a Rafaela, Ricardo indicó que la joven se sentara. Ahora cuénteme exactamente lo que pasó. Rafaela relató con detalles cómo había oído los gritos, encontrado a Felipe atrapado en el coche y actuado por instinto para salvarlo. Ricardo escuchaba atentamente, el semblante serio e impenetrable. Cuando ella terminó, él permaneció en silencio por largos segundos. Entiendo, pero quiero que sepa que mi hijo es la persona más importante de mi vida, señorita Rafaela. Después de que mi esposa nos dejó, hace 3 años, me prometí a mí mismo que nada malo le pasaría. La mención a la ausencia de la esposa no pasó desapercibida por Rafaela. La forma en que dijo «nos dejó» parecía cargada de dolor, pero ella decidió no preguntar nada más. Lo entiendo, señor Alarcón, y sepa que haré todo lo posible para cuidar bien de Felipe. Regina regresó con el botiquín de primeros auxilios, entregándoselo a Ricardo con una sonrisa que a Rafaela le pareció extrañamente forzada. El niño ya está más tranquilo, se bañó y está descansando. Le preparé un té. Gracias, Regina. Ricardo tomó el kit y se volvió hacia Rafaela. Déjeme ver esa mano. Con un cuidado sorprendente para alguien de apariencia tan severa, Ricardo limpió y vendó la mano de Rafaela. Sus dedos eran firmes y precisos, denotando una habilidad que ella no esperaba. Trabajo con coches desde los 16 años. Ya tuve mi cuota de cortes y arañazos, explicó él, como si leyera sus pensamientos. Esto cicatrizará pronto, pero quizás sea bueno consultar a un médico. Gracias, pero no es necesario. Ya me he lastimado mucho más cuidando a los niños en el orfanato donde trabajé antes. Ricardo arqueó la ceja. ¿Orfanato? Sí, trabajé por 2 años en el Instituto Niño Feliz en Mendoza. Fue mi primer empleo después de la universidad. Algo en la mirada de Ricardo cambió, como si aquella información hubiera tocado algún punto sensible dentro de él. Le daré una oportunidad, señorita Rafaela. Una semana de experiencia. Si mi hijo se adapta bien y no hay más incidentes, podemos formalizar su contratación. En el piso de arriba, sin que nadie se diera cuenta, Regina oía la conversación a través del pasillo, los ojos chispeando de rabia. Ella trabajaba en aquella casa desde hacía 6 años, dedicándose a Ricardo y Felipe con devoción absoluta. Ninguna intrusa de ojos bonitos e historia conmovedora iba a ocupar el lugar que ella había conquistado con tanto esfuerzo. Discretamente, Regina se deslizó hasta la habitación de Felipe. El niño dormía profundamente, exhausto por el estrés sufrido. Ella se sentó en el borde de la cama y acarició el rostro del niño con falsa ternura. «Eres como un hijo para mí, ¿sabes? Y voy a proteger lo que es nuestro, cueste lo que cueste», susurró. «Tu padre y yo, los 3 seremos una familia. Nadie se meterá entre nosotros». Fuera de la mansión, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados. Era el final del primer día de Rafaela, en la casa de los Alarcón, un día que cambiaría para siempre el destino de todos en aquella mansión. Los primeros rayos de sol entraban por las rendijas de la cortina cuando Rafaela despertó. Aún se acostumbraba a la espaciosa habitación en el ala de los empleados de la mansión. Después del incidente del día anterior, había pasado la noche preocupada por Felipe y ansiosa por su posición incierta en aquella casa. Se levantó, se vistió rápidamente y se dirigió a la cocina. Pretendía preparar un desayuno especial para el niño, algo que pudiera ganarse su confianza. Para su sorpresa, al llegar allí, encontró a Felipe ya sentado a la mesa, jugando con un coche de juguete. «Buenos días, Felipe. ¿Cómo te sientes hoy?», preguntó con una sonrisa cálida. El niño levantó los ojos y una sonrisa tímida iluminó su rostro. «Estoy bien, tía Rafa. ¿Vas a quedarte conmigo hoy?» «Sí, me quedaré. Tu padre me contrató para cuidarte, ¿recuerdas?». Felipe asintió animadamente. «Genial.
La tía Regina nunca quiere jugar conmigo. Ella solo habla con papá. Rafaela sintió un nudo en el corazón al percibir la carencia del niño. Mientras preparaba panqueques con salsa de chocolate, que descubrió que era el favorito de Felipe al ver sus ojos brillar, conversaba con el niño, descubriendo sus gustos, su rutina y sus miedos. ¿Y tu madre, Felipe? ¿Hablas con ella? La sonrisa del niño desapareció instantáneamente. Mamá se fue a vivir con Los Ángeles. Papá dice que ahora es una estrella. Rafaela se mordió el labio, arrepentida de la pregunta. Disculpa, querido, pero estoy segura de que debe ser la estrella más brillante del cielo, cuidándote. En ese momento Regina entró en la cocina, el rostro contraído al ver la intimidad entre Rafaela y Felipe. Buenos días, dijo secamente. Veo que ya están familiarizados. Tía Regina, mira lo que la tía Rafa me hizo. Felipe señaló entusiasmado los panqueques decorados con frutas, formando un rostro sonriente. Regina forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¡Qué bien! Pero no olvides tomar tu leche. Felipe tiene problemas de inmunidad desde pequeño. Necesita una alimentación equilibrada, dijo dirigiéndose a Rafaela con tono profesoral. Claro, ya preparé su leche. Encontré un poco de chocolate en polvo en el armario y... No. Regina interrumpió bruscamente. Quiero decir, el médico recomendó leche pura, sin azúcar, sin chocolate, en polvo. Rafaela notó algo extraño en el tono de la ama de llaves, pero asintió educadamente. Cogió el vaso de leche con chocolate en polvo que había preparado y lo puso en el fregadero, sirviendo un nuevo vaso con leche pura para Felipe, quien hizo una mueca de disgusto. Después del desayuno, necesito organizar el cronograma del día con usted, continuó Regina. El señor Ricardo tiene reglas muy específicas sobre la educación de Felipe. Mientras hablaba, la ama de llaves abrió la nevera y disimuladamente echó una pizca de sal en el vaso de zumo de naranja que Rafaela se había servido a sí misma. El día transcurrió con Rafaela dedicándose integralmente a Felipe. Jugaron en el jardín, leyeron historias y hasta hicieron una pequeña clase de inglés, ya que la joven había descubierto que al niño le encantaban las canciones en inglés. Con cada actividad, ella percibía cuán inteligente y necesitado de atención era el niño. Al final de la tarde, cuando Ricardo llegó, encontró a su hijo riendo como hacía mucho tiempo que no lo veía. Felipe corrió hacia su padre, abrazando sus piernas con entusiasmo. «Papá, la tía Rafa es genial. Me enseñó a decir buenos días en 3 idiomas. Buenos días, good morning, bonjour». Ricardo sonrió mirando a Rafaela con curiosidad. «Veo que conquistó a mi hijo rápidamente. Es un niño maravilloso, señor Alarcón, muy inteligente y afectuoso». Regina apareció en la sala interrumpiendo el momento. «Señor Ricardo, necesito hablar con usted en el despacho. Es sobre aquel proveedor de Río Cuarto». Ricardo asintió. «Me daré una ducha rápida y lo encuentro allí. Rafaela, por favor, prepare a Felipe para la cena. Hoy quiero que cene con nosotros en la mesa». Cuando Ricardo salió, Regina se volvió hacia Rafaela con la mirada dura. Se cree muy lista, ¿verdad? Graduada en pedagogía, hablando otros idiomas. Pero sepa que conozco a esta familia desde hace años. Sé lo que Felipe necesita. Sé lo que le gusta al señor Ricardo. Y usted es solo una extraña intentando infiltrarse. Rafaela mantuvo la calma. No estoy intentando infiltrarme en nada, doña Regina. Solo quiero hacer mi trabajo lo mejor posible. Veremos cuánto dura, replicó la ama de llaves antes de salir. Aquella noche, durante la cena, Rafaela observó atentamente las interacciones entre los tres. Regina servía a Ricardo con una dedicación casi excesiva, tocando discretamente su brazo, sonriéndole de forma especial, ignorando a Felipe casi por completo. El niño, por su parte, mantenía los ojos fijos en Rafaela, como si temiera que ella desapareciera si parpadeaba. «Entonces, señorita Cárdenas, cuénteme más sobre su experiencia con niños», pidió Ricardo, cortando el solomillo en su plato. «Como mencioné, trabajé por 2 años en el Instituto Niño Feliz, en Mendoza. Allí cuidaba principalmente a niños entre 3 y 7 años. Ayudaba con los deberes, organizaba actividades recreativas, daba apoyo emocional». «¿Y por qué se fue de allí?», interrumpió Regina con falsa casualidad. Rafaela dudó por un momento. «El instituto
Pasó por dificultades financieras y tuvo que reducir la plantilla de empleados. ¡Qué pena! Debe haber sido difícil dejar a los niños atrás, comentó Ricardo, pareciendo genuinamente interesado. Lo fue, sí. Creé fuertes lazos con ellos. Pero la vida sigue, y estoy feliz de tener la oportunidad de trabajar con Felipe ahora. El niño sonrió, orgulloso de ser mencionado. Después de la cena, mientras Regina y una de las empleadas limpiaban la cocina, Rafaela llevó a Felipe a cepillarse los dientes y prepararse para dormir. El niño insistió en que ella le contara una historia, y ella no pudo negarse. «Tía Rafa, ¿puedes dormir aquí conmigo hoy?», pidió Felipe cuando ella terminó la historia. «No puedo, querido. Tengo mi propia habitación, ¿recuerdas? Pero estaré aquí muy temprano mañana. Es que tengo miedo. La tía Regina me mira raro cuando papá no está viendo». Rafaela frunció el ceño. «¿Cómo que raro? Ella se pone así, mira». Felipe hizo una mueca de rabia. «Y habla sola. Una vez la oí decir que yo soy igualito a ella». «¿Igualito a quién?». «No sé. Ella solo dice eso». Y luego llora. Rafaela sintió un escalofrío. Algo definitivamente no estaba bien en aquella casa. «No te preocupes, Felipe. Te cuidaré, lo prometo». Cuando finalmente dejó la habitación del niño, Rafaela encontró a Regina en el pasillo, como si la estuviera esperando. «El señor Ricardo querría verla en su despacho», dijo la ama de llaves con una sonrisa fría en los labios. Rafaela se dirigió al despacho, golpeando suavemente la puerta antes de entrar. Ricardo estaba sentado detrás de una imponente mesa de madera oscura, analizando algunos papeles. «¿Me mandó llamar, señor Alarcón?». Ricardo levantó los ojos, indicando que ella se sentara. «Sí, por favor. Quería hablar sobre algo que pasó hoy». El corazón de Rafaela se aceleró. «¿Habría cometido algún error? Regina me informó que usted le dio chocolate en polvo a Felipe esta mañana, aun sabiendo que él tiene restricciones alimentarias». «No, Regina me avisó después de que yo ya lo había preparado, e inmediatamente le serví leche pura». Ricardo frunció el ceño. «Ella me dijo que usted insistió, que Felipe lloró y que solo después usted cedió». Rafaela sintió el rostro arder de indignación. «Señor Alarcón, eso no es verdad. Puedo preguntarle a Felipe qué pasó. Jamás insistiría en algo que pudiera perjudicar su salud». Ricardo estudió su rostro por un momento, como si intentara decidir en quién creer. «Está bien. Hablaré con Felipe mañana. Pero por favor siga las orientaciones de Regina en cuanto a su alimentación. Ella conoce la rutina de la casa». Al salir del despacho, Rafaela estaba decidida a entender qué estaba pasando. ¿Por qué mentiría Regina sobre algo tan trivial? ¿Qué podría ganar la ama de llaves con eso? Mientras caminaba hacia su habitación, no percibió la sombra que se movía en la penumbra del pasillo. Regina la observaba, una sonrisa maligna en los labios. En su mano, un pequeño frasco de medicina que había retirado del armario del baño. En la etiqueta se leía calmante infantil, uso bajo prescripción médica. «Todavía no has visto nada, querida», murmuró la ama de llaves para sí misma. «Esto es solo el comienzo». Habían pasado 3 días desde la llegada de Rafaela a la mansión de los Alarcón, y cada uno de esos días había estado marcado por pequeños accidentes y coincidencias extrañas. La leche que se estropeaba misteriosamente, juguetes que aparecían rotos, ropa de Felipe que desaparecía para reaparecer en lugares improbables. A pesar de los intentos constantes de Regina para perjudicarla, Rafaela conseguía sortear cada situación con creatividad y paciencia, y cuanto más tiempo pasaba con Felipe, más fuerte se volvía el vínculo entre ellos. El niño, antes tímido y retraído, ahora sonreía constantemente en su presencia. Hasta Ricardo había notado el cambio. «Felipe parece otro niño», comentó él aquella mañana, observando a su hijo jugar animadamente en el jardín mientras tomaba su café. «No lo veía tan feliz desde, hace mucho tiempo». Rafaela sonrió sintiéndose orgullosa. «Él solo necesita atención y cariño, señor Alarcón. Es un niño extraordinario. Por favor, llámeme Ricardo. Señor Alarcón me hace sentir como mi padre». Aquel pequeño cambio en el trato no pasó desapercibido por Regina, que servía el café con las manos temblando de rabia contenida. La familiaridad creciente entre Rafaela y Ricardo la perturbaba profundamente.
No bastaba con que la niñera hubiera conquistado a Felipe. Ahora se estaba acercando peligrosamente al patrón. Más tarde aquel día, mientras Rafaela ayudaba a Felipe con un dibujo, Regina apareció en la puerta de la habitación del niño. «Señorita Cárdenas, el señor Ricardo necesita hablar con usted en el despacho. Es sobre la programación de la próxima semana». El tono era profesional, pero había algo en los ojos de la ama de llaves que dejó a Rafaela inquieta. «Ahora, doña Regina, estamos terminando una actividad. Él dijo que es urgente. Yo me quedo con Felipe». Reacia, Rafaela dejó al niño con Regina y se dirigió al despacho. Llamó a la puerta, pero no obtuvo respuesta. «Extraño», pensó. Llamó nuevamente, y después de unos segundos giró el pomo. El despacho estaba vacío. Confusa, regresó a la habitación de Felipe, solo para encontrar la puerta cerrada con llave. «Felipe, doña Regina», llamó golpeando la puerta. Ninguna respuesta. Un mal presentimiento la invadió. Corrió a la cocina, donde encontró a Marlene, la cocinera. Vio al señor Ricardo, Marlene. La mujer pareció sorprendida. «El patrón salió temprano hoy. Dijo que tenía una reunión en San Carlos y no regresa hasta mañana por la noche». La sangre de Rafaela se heló. Regina había mentido. ¿Por qué? En ese momento, oyó un grito ahogado que venía del piso de arriba. «¡Felipe!». Subió las escaleras corriendo, el corazón martilleándole en el pecho. Al llegar al pasillo, encontró la puerta de la habitación del niño abierta y a Regina saliendo, con el rostro pálido. «¿Qué pasó?». «¿Dónde está Felipe?». Él está muy extraño. Creo que se está sintiendo mal. Después de que usted salió, empezó a estar somnoliento, con el habla arrastrada». Rafaela entró en la habitación como un huracán. Felipe estaba acostado en la cama, los ojos entornados, la respiración lenta. «Felipe, Felipe, mírame». Rafaela sostuvo el rostro del niño entre sus manos. Él abrió los ojos con dificultad, sonriendo vagamente. «Tía Rafa, tengo sueño». Algo andaba muy mal. Felipe estaba perfectamente bien minutos antes. Rafaela examinó la habitación rápidamente y notó un vaso de zumo a medio beber en la mesita de noche. «¿Qué le dio?». exigió volviéndose hacia Regina. «Solo zumo de naranja, como siempre». «No. Sé qué pasó. Quizás esté enfermo, llamaré al médico». Regina salió rápidamente, dejando a Rafaela sola con Felipe. La niñera cogió el vaso de zumo, oliéndolo discretamente. No detectó nada extraño, pero algo le decía que aquello no era normal. Decidió llevar a Felipe al baño, donde lo ayudó a lavarse el rostro con agua fría. El niño seguía letárgico, pero parecía un poco más alerta. «Felipe, querido, ¿te acuerdas de lo que pasó después de que salí de la habitación?». El niño frunció el ceño, haciendo un esfuerzo visible para concentrarse. «La tía Regina. Ella me dio zumo y unas pastillitas. Dijo que era secreto». Rafaela sintió una ola de rabia. «¿Qué tipo de pastillitas, Felipe?». «No sé. Eran pequeñas, blancas, amargas». En ese momento, Regina regresó con Marlene. «El doctor Carlos está viniendo. Dijo que mantuviéramos a Felipe despierto». Rafaela asintió, pero no podía quitar los ojos del ama de llaves. Había algo en su comportamiento, una ansiedad que iba más allá de la preocupación por el bienestar de Felipe. Mientras esperaban al médico, Rafaela mantuvo a Felipe despierto, conversando con él, haciéndolo caminar por la habitación. Lentamente, el niño fue recuperando la lucidez, aunque todavía estaba visiblemente cansado. Cuando el doctor Carlos llegó, una hora después, Felipe ya estaba mejor, pero aún somnoliento. El médico lo examinó cuidadosamente, haciendo diversas preguntas a Rafaela sobre los síntomas. «Parece ser solo cansancio extremo», concluyó el médico finalmente, «pero haré algunos exámenes para asegurarnos. Por ahora, déjenlo descansar y observen si hay cambios en los síntomas». Después de la salida del médico, Regina insistió en que Rafaela descansara un poco, ofreciéndose a quedarse con Felipe. Pero la niñera se negó a dejar al niño. «Me quedaré con él. Puede ir a preparar la cena, doña Regina, estaremos bien». La ama de llaves no tuvo más remedio que salir, lanzando una última mirada de disgusto a Rafaela. Cuando se quedaron,
¿Solas? Rafaela revisó el bolso que había dejado en la habitación de Felipe antes de salir. Algo la incomodaba. Rebuscó en el bolso y notó que su estuche de maquillaje estaba en una posición diferente. Lo abrió y, para su horror, encontró un pequeño frasco de medicina escondido entre sus objetos personales. «Dios mío», susurró, leyendo la etiqueta, «calmante infantil, uso bajo prescripción médica». Todo quedó claro en ese momento. Regina había drogado a Felipe y escondido la medicina en sus cosas para incriminarla. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el objetivo de aquella mujer? Rafaela guardó el frasco en su bolsillo, decidida a confrontar a Regina más tarde. Por ahora necesitaba concentrarse en cuidar de Felipe. El niño durmió plácidamente por algunas horas, bajo la mirada vigilante de Rafaela. Cuando despertó, alrededor de las 7 de la noche, parecía casi recuperado, aunque todavía estaba un poco abatido. «Tía Rafa, no te vayas, ¿vale?», pidió él agarrando su mano con fuerza. «No voy a ninguna parte, querido, lo prometo». Regina apareció en la puerta, trayendo una bandeja con sopa y zumo. Su mirada se desvió rápidamente hacia el bolso de Rafaela, entreabierto sobre la butaca. «¿Cómo está?», preguntó colocando la bandeja sobre la mesita de noche. «Mejor, gracias, voy a ayudarlo a comer». «¿Por qué no descansa un poco? Lleva horas aquí. Puedo alimentarlo». «Prefiero quedarme, doña Regina, pero agradezco la oferta». La tensión entre las dos mujeres era palpable. Felipe miraba de una a otra, sintiendo el ambiente pesado, incluso sin entender completamente lo que estaba pasando. Después de la cena, cuando Felipe ya dormía nuevamente, Rafaela bajó a la cocina para devolver la bandeja. Encontró a Regina sola organizando los armarios. «Necesitamos hablar», dijo Rafaela cerrando la puerta de la cocina detrás de sí. Regina se giró lentamente, el rostro una máscara de inocencia. «¿Sobre qué?». Rafaela sacó el frasco de medicina del bolsillo. «Sobre esto. Lo encontré en mi bolso después de que Felipe empezó a presentar síntomas extraños». La ama de llaves palideció por un segundo, pero pronto recuperó la compostura. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Si estaba en su bolso, obviamente es suyo». «Ambas sabemos que no es mío, doña Regina. La cuestión es, ¿por qué haría algo así? ¿Por qué drogar a un niño inocente solo para perjudicarme?». Regina dio un paso adelante, el rostro contorsionado en una expresión de odio que finalmente dejaba caer la máscara. «Usted no entiende nada, ¿verdad? ¿Cree que puede llegar aquí con su carita bonita y sus historias tristes sobre orfanatos y conquistar a todo el mundo? Yo construí una vida aquí, 6 años dedicados a esta familia. Ricardo y Felipe son mi familia». La intensidad de la declaración dejó a Rafaela sin palabras por un momento. Había allí más que simples celos profesionales. Había una obsesión peligrosa. «Doña Regina, lo que usted siente no justifica poner la vida de Felipe en riesgo. No sea dramática. Era solo una dosis pequeña para que durmiera un poco. Quería solo que Ricardo viera que usted no es confiable, que se diera cuenta de que comete errores como cualquiera. Esto es una locura. Le contaré todo a Ricardo tan pronto como regrese». Regina soltó una risa amarga. «¿Cree de verdad que él le va a creer a usted? Una extraña a la que conoce desde hace menos de una semana, contra mí que estoy a su lado desde hace 6 años, que lo apoyé cuando aquella exesposa lo abandonó con un niño pequeño». Rafaela estaba a punto de responder cuando el teléfono de la casa sonó. Regina atendió rápidamente. Su expresión cambió al reconocer la voz de Ricardo. «Sí, señor. Está todo bien ahora, pero tuvimos un pequeño problema con Felipe hoy. No, nada grave. Somnolencia, un poco de confusión mental. El doctor Carlos vino y dijo que parecía solo cansancio, pero...». Regina hizo una pausa, lanzando una mirada triunfante a Rafaela. «Bueno, señor, encontramos un frasco de calmante infantil en las cosas de la señorita Cárdenas. No, ella lo niega, claro. Sí, señor, estamos monitoreando a Felipe de cerca. ¿Mañana por la noche? Claro, estaremos esperando». Cuando colgó, la sonrisa de Regina era de pura maldad. «Él regresa mañana por la noche y quiere hablar seriamente con usted». Rafaela sintió un nudo en el estómago. La situación se había complicado terriblemente. Era su palabra contra la de Regina,
y la ama de llaves claramente tenía ventaja en aquella casa. «Esto no se va a quedar así», prometió Rafaela, saliendo de la cocina con pasos firmes. Aquella sería una larga noche. Decidió dormir en la habitación de Felipe para garantizar que Regina no intentara nada más contra el niño. Mientras observaba al niño dormir plácidamente, Rafaela pensaba en cómo probar su inocencia. No podía rendirse ahora, no solo por su empleo, sino principalmente por Felipe, que finalmente estaba empezando a confiar en ella. Del otro lado del pasillo, Regina tampoco dormía. Sentada en la penumbra de su habitación, miraba fijamente una fotografía antigua, donde una mujer muy parecida a Rafaela sonreía junto a un hombre joven. Con odio, tachó el rostro de la mujer con un bolígrafo rojo. «La historia se repite», murmuró para sí misma, «pero esta vez el final será diferente». La mañana siguiente trajo un clima pesado a la mansión de los Alarcón. Rafaela había pasado la noche en la habitación de Felipe, sentada en la butaca cercana a la cama, observando el sueño agitado del niño. Alrededor de las 5 de la mañana, finalmente cedió al cansancio y se durmió. Fue despertada por el suave toque de Felipe en su brazo. El niño ya estaba de pie, completamente recuperado del episodio de la tarde anterior, observándola con sus grandes ojos castaños. «Tía Rafa, ¿dormiste en la silla? Eso no es cómodo», dijo él con la inocencia característica de los niños. Rafaela sonrió, apartándose el cabello del rostro. «Quería estar cerca de ti, para asegurarme de que estabas bien». Felipe la abrazó con fuerza. «Sabía que no te ibas a ir». Aquellas palabras simples trajeron lágrimas a los ojos de Rafaela. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que quizás tendría que dejar aquella casa pronto? Que había sido injustamente acusada de algo terrible. «Vamos a desayunar, tengo hambre», anunció Felipe, ya tirando de su mano. En la cocina encontraron solo a Marlene. Regina aún no había bajado, lo que era inusual, ya que la ama de llaves solía ser la primera en despertar. «Buenos días, Marlene. ¿Doña Regina aún está durmiendo?» La cocinera se encogió de hombros. «Ella salió muy temprano. Dijo que tenía asuntos que resolver en la ciudad y que regresaría antes del almuerzo». Rafaela sintió un nudo en el estómago. ¿Qué estaría planeando Regina ahora? Después del desayuno, llevó a Felipe a jugar en el jardín. El día estaba excepcionalmente bonito, con el cielo azul claro y una brisa suave que aliviaba el calor típico de Córdoba. Mientras observaba al niño correr detrás de una pelota, Rafaela intentaba formular un plan. Necesitaba convencer a Ricardo de su inocencia, pero ¿cómo? Sin pruebas concretas, sería su palabra contra la de Regina. Alrededor de las 11, el sonido de un coche estacionando en la entrada de la mansión llamó su atención. Extraño, pensó, Ricardo solo regresaría por la noche. Cogió a Felipe de la mano y caminó hasta la entrada principal. Para su sorpresa, era Ricardo quien bajaba del coche, el semblante serio y cansado. Al ver a su hijo, esbozó una breve sonrisa y se agachó para recibirlo en sus brazos. «Papá, regresaste antes», exclamó Felipe, abrazándolo con fuerza. «Sí, campeón. Terminé mis compromisos antes y decidí volver pronto para verte». Sus ojos encontraron los de Rafaela, y había algo en ellos que ella no lograba descifrar. No era rabia como esperaba, sino una especie de confusión y tristeza. «Señorita Cárdenas, ¿podemos hablar en el despacho, por favor?» Rafaela asintió, el corazón acelerado. «Claro. Felipe, ve a jugar un poco en tu habitación. Después te busco para almorzar juntos, ¿de acuerdo?» El niño miró de Rafaela a su padre, sintiendo la tensión en el aire. «¿La tía Rafa se quedará conmigo después? Ella prometió enseñarme a hacer origami hoy». Ricardo dudó. «Ya veremos, hijo». «Ahora ve, por favor». Cuando Felipe subió reacio, Rafaela siguió a Ricardo hasta el despacho. Él cerró la puerta detrás de ellos e indicó que ella se sentara. «Regina me contó lo que pasó ayer», comenzó él, sentándose frente a ella. «Sobre la medicina encontrada en su bolso». Rafaela respiró hondo. «Señor Alarcón». «Ricardo, le juro que no le di ninguna medicina a Felipe. Ese frasco fue puesto en mi bolso para incriminarme». Ricardo la estudió por un largo momento. «¿Por qué Regina haría eso?» «Sinceramente,
Creo que ella está obsesionada con usted y con Felipe. Me ve como una amenaza a la posición que construyó en esta casa. Desde el primer día ha intentado sabotearme de varias formas. Esas son acusaciones serias, Rafaela. Lo sé. Y no las haría si no estuviera segura. Felipe me dijo que Regina le dio pastillitas blancas y amargas ayer, antes de que él empezara a sentirse mal. Cuando confronté a la ama de llaves, ella prácticamente admitió que había drogado al niño para perjudicarme. Ricardo se levantó, pasándose la mano por el cabello en un gesto de evidente frustración. Esto parece una locura. Regina está con nosotros desde hace 6 años. Siempre fue extremadamente dedicada, precisamente, quizás demasiado dedicada. ¿Alguna vez se ha parado a pensar por qué ninguna niñera dura más de unas semanas en esta casa? Felipe me contó que todas se van pronto. Aquello pareció golpear a Ricardo como un rayo. Miró a Rafaela con los ojos desorbitados. ¿Cómo sabe eso? Felipe me lo contó. Dijo que se pone triste, porque siempre que empieza a querer a alguien la persona se va. Ricardo caminó hasta la ventana, mirando al jardín mientras digería aquella información. Es verdad. Tuvimos 4 niñeras en los últimos 8 meses. Todas pidieron la dimisión alegando problemas personales o incompatibilidad con el trabajo. O quizás fueron saboteadas hasta que se rindieron, sugirió Rafaela suavemente. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Ricardo parecía estar procesando una revelación dolorosa. Cuando finalmente se volvió hacia Rafaela, había una nueva determinación en su mirada. Hay algo que necesita saber sobre Regina, algo que quizás explique su comportamiento. Rafaela esperó, sintiendo que estaba a punto de descubrir una pieza fundamental de aquel rompecabezas. Regina fue la enfermera de mi esposa, Amanda, durante los últimos meses de su vida. Amanda tuvo un cáncer agresivo y nos dejó cuando Felipe tenía solo 2 años. Regina fue extraordinaria durante aquel periodo. Se quedó con nosotros día y noche, cuidando de Amanda con una dedicación que jamás había visto. Cuando mi esposa partió, Regina fue nuestro apoyo. Me ayudó a cuidar de Felipe, a reorganizar la casa, a seguir adelante. Rafaela sintió un nudo en la garganta. La historia era conmovedora, pero también reveladora. ¿Usted cree que ella desarrolló sentimientos por usted durante ese tiempo? Ricardo asintió lentamente. Siempre lo sospeché, pero nunca lo alenté. Mantuve nuestra relación estrictamente profesional. Regina es una excelente ama de llaves y parecía amar a Felipe, así que pensé que sería mejor para todos mantener el arreglo actual. Entiendo. Pero eso no justifica lo que hizo. No lo justifica. Ricardo parecía decidido ahora. Hablaré con ella tan pronto como regrese. Como si fuera invocada por la conversación, oyeron la puerta principal abrirse. Regina había vuelto. Rafaela y Ricardo salieron del despacho y encontraron a la ama de llaves en el vestíbulo cargando algunas bolsas. Al verlos juntos, Regina palideció visiblemente. «Señor Ricardo, no esperaba verlo tan pronto». «Necesitamos hablar, Regina. En el despacho, por favor». La mujer lanzó una mirada de puro odio a Rafaela antes de seguir a Ricardo. «Claro, señor». Rafaela subió para quedarse con Felipe, pero no conseguía concentrarse en los origamis que había prometido enseñar. Su mente estaba en el piso de abajo, imaginando la conversación entre Ricardo y Regina. Unos 20 minutos después, oyó gritos que venían del piso inferior. Felipe la miró asustado. «Tía Rafa, ¿qué está pasando?» «No sé, querido. Quédate aquí, voy a verificar. Prometo que vuelvo pronto». Al llegar a lo alto de la escalera, vio a Regina saliendo furiosa del despacho, el rostro contorsionado en una máscara de furia y humillación. «Usted ganó, entrometida. Está feliz ahora. Destruyó todo lo que construí en esta casa». Rafaela se mantuvo tranquila, incluso con la ama de llaves avanzando hacia ella. «No destruí nada, doña Regina. Usted misma lo hizo cuando decidió poner a Felipe en riesgo. No se haga la santa. Cree que no veo cómo mira a Ricardo, cómo intenta conquistar a Felipe. Quiere tomar mi lugar, quiere mi familia». «Ellos nunca fueron su familia, Regina», dijo Ricardo saliendo del despacho. «Usted fue una empleada valorada, una amiga en tiempos difíciles, pero nunca le di razones para pensar más allá de eso». Regina rió, una risa amarga y llena de dolor.
Claro que no. Siempre fue ella, ¿verdad? Incluso después de que se fue, incluso después de todo lo que hice por ustedes, siempre fue Amanda. Y ahora está. Esta chica aparece con la misma dulzura y determinación, y usted cae como un adolescente enamorado. Rafaela percibió entonces lo que estaba pasando. Regina veía en ella una semejanza con la fallecida esposa de Ricardo, y eso alimentaba su odio y celos. Regina, basta. Estoy extremadamente decepcionado con sus acciones. ¿Drogar a mi hijo para incriminar a una compañera de trabajo? Eso es imperdonable. Él también es mi hijo. ¿Quién estuvo a su lado cuando tenía fiebre? ¿Quién limpió sus lágrimas cuando lloraba por su madre? ¿Quién decoró su habitación? ¿Quién conoce todos sus gustos? Un movimiento en la escalera llamó la atención de todos. Felipe estaba parado en la cima, los ojitos desorbitados de miedo. Tía Regina, ¿por qué está gritando? Está asustando a todo el mundo. Regina miró al niño, su rostro suavizándose instantáneamente. Felipe, querido, no es nada. Solo un malentendido entre adultos. Usted puso medicina en mi comida ayer. Me hizo tener mucho sueño. Y luego puso la medicina en el bolso de la tía Rafa. Yo la vi. El silencio que siguió a aquellas palabras era casi palpable. Regina parecía haber recibido una bofetada, mirando incrédula al niño. No, querido, debes haberlo soñado. Yo jamás haría. Yo la vi, tía Regina. Usted cogió esa medicina que papá guarda en el armario alto del baño. Y luego, cuando la tía Rafa salió, usted la puso en mi agua y dijo que era nuestro secreto. Ricardo miró a Regina como si la viera por primera vez. Coge tus cosas y sal de mi casa, ahora. Ricardo, por favor, puedo explicarlo. Fue un momento de debilidad. Yo solo quería. Ahora, Regina, o llamo a la policía. La ama de llaves miró a todos en la sala una última vez antes de subir las escaleras hacia su habitación. Felipe corrió hacia Rafaela, abrazándola con fuerza. ¿Hice bien en contarlo, tía Rafa? No quería poner triste a la tía Regina, pero ella hizo algo malo. Rafaela lo abrazó de vuelta, sintiendo un inmenso alivio y orgullo por la valentía del niño. Sí, querido. Hiciste muy bien. Siempre debemos decir la verdad, incluso cuando es difícil. Ricardo se acercó a los dos colocando una mano en el hombro de su hijo. Estoy orgulloso de ti, campeón. Fuiste muy valiente. Una hora después, Regina dejó la mansión. Al pasar por Rafaela, que estaba en la terraza con Felipe, se detuvo por un momento. Su mirada ya no era de odio, sino de una tristeza profunda mezclada con algo que parecía resignación. «¿Crees que ganaste?», dijo en voz baja. «Pero no conoces toda la historia. No sabes quién soy realmente, ni quién eres tú realmente». Y antes de que Rafaela pudiera preguntar qué significaba aquello, Regina entró en el taxi que la esperaba y partió. Aquella noche, Ricardo, Rafaela y Felipe cenaron juntos en un clima de extraña ligereza. Era como si un peso hubiera sido retirado de aquella casa, permitiendo que todos respiraran libremente por primera vez. «Rafaela», dijo Ricardo, mientras Felipe jugaba con sus juguetes en la alfombra de la sala después de la cena, «quiero disculparme por haber dudado de usted. Y quiero ofrecerle formalmente el puesto de niñera a tiempo completo». Rafaela sonrió sintiendo una ola de alivio. «Acepto, Ricardo. Gracias por la confianza». La mirada que intercambiaron en ese momento decía mucho más de lo que las palabras podrían expresar. Había allí el inicio de algo nuevo, una posibilidad que ninguno de los dos había considerado hasta entonces. Pero mientras la mansión de los Alarcón se preparaba para una nueva fase, al otro lado de la ciudad, en un pequeño apartamento alquilado a toda prisa, Regina desempacaba una única maleta. De dentro de ella, retiró cuidadosamente un álbum de fotografías. Lo abrió en la primera página, donde una mujer idéntica a Rafaela sonreía junto a un hombre joven. «Puede que hayas ganado hoy, Rafaela Cárdenas. O debería decir, sobrina de Amanda», murmuró para sí misma, acariciando la fotografía. Pero esto es solo el comienzo. 2 semanas pasaron desde la partida de Regina, y la mansión de los Alarcón se había transformado en un hogar mucho más ligero y feliz. Felipe estaba visiblemente más alegre. Su comportamiento había mejorado en la escuela, e incluso sus episodios de pesadillas nocturnas habían disminuido drásticamente. Rafaela, ahora oficialmente contratada como niñera a tiempo completo,
Había establecido una rutina agradable para el niño. Actividades educativas por la mañana, juegos en el jardín por la tarde y siempre una historia antes de dormir. Cada día, el vínculo entre ellos se fortalecía. También era imposible ignorar el creciente acercamiento entre ella y Ricardo. Había comenzado con pequeños momentos. Un café compartido después de que Felipe se dormía. Una conversación prolongada en el jardín mientras observaban al niño jugar. Un toque casual de manos durante la cena. Nada había sido declarado, pero las miradas intercambiadas entre ellos transmitían sentimientos que las palabras aún no conseguían expresar. Aquella mañana de sábado soleada, Ricardo había llevado a Felipe a ver un partido de fútbol de Talleres de Córdoba, el equipo del corazón de ambos. Rafaela había decidido aprovechar el tiempo libre para arreglar su habitación y organizar algunos materiales pedagógicos que había comprado para futuras actividades con Felipe. Estaba doblando algunas ropas cuando oyó sonar el timbre. Extraño, pensó, no esperaban visitas aquel día. Bajó las escaleras y abrió la puerta. Una mujer de mediana edad, vestida elegantemente con un conjunto de pantalón y blazer gris, sonreía educadamente para ella. Tenía el cabello canoso recogido en un moño impecable y un portafolios de cuero bajo el brazo. «Buenos días. Estoy buscando a la señorita Rafaela Cárdenas». «Soy yo misma», respondió Rafaela intrigada. «¿En qué puedo ayudarla?» «Mi nombre es Claudia Mendoza, soy abogada. Represento a la señora Beatriz Olivares, que fue niñera en esta casa hace aproximadamente 8 meses». Rafaela sintió un escalofrío en la espalda. El nombre no le era familiar, pero algo en la expresión seria de la abogada la dejó alerta. ¿Podría la señora entrar? Estoy sola en este momento. Los señores de la casa salieron, pero podemos conversar en la sala. Le agradezco, pero prefiero que nuestra conversación sea breve y reservada. Estoy aquí solo para entregar esto. La mujer extendió un sobre pardo sin identificación. Mi cliente pidió que llegara directamente a sus manos. ¿Qué es esto? Una carta. Y debo alertarla. El contenido puede ser perturbador. Mi cliente insistió en que usted leyera sola y sacara sus propias conclusiones. Rafaela cogió el sobre con vacilación. No entiendo. ¿Por qué su cliente no vino personalmente? La abogada se ajustó las gafas, pareciendo momentáneamente incómoda. La señora Olivares está indispuesta en este momento. Problemas de salud, pero ella se puso bastante agitada cuando supo, a través de conocidos, que una nueva niñera había sido contratada por la familia Alarcón. Antes de que Rafaela pudiera hacer más preguntas, la mujer le entregó una tarjeta de visita. Si necesita hablar conmigo después de leer la carta, estoy a su disposición. Con eso se dio la vuelta y caminó de regreso al coche estacionado frente a la mansión. Rafaela cerró la puerta, el sobre pesando en sus manos como si contuviera plomo. Subió a su habitación y se sentó en la cama, mirando el sobre por unos minutos. Finalmente, respiró hondo y lo abrió. Dentro había 3 hojas de papel escritas a mano, con una caligrafía delicada pero firme. Querida señorita Cárdenas, usted no me conoce, pero yo a usted sí, o al menos conozco la posición que ocupa ahora. Mi nombre es Beatriz Olivares, y fui niñera del pequeño Felipe hace aproximadamente 8 meses. Duré solo 3 semanas en la casa de los Alarcón antes de ser forzada a irme en circunstancias que prefiero no detallar en esta carta. Supe por conocidos en común que usted asumió el cargo de niñera permanente y que Regina Suárez finalmente dejó la mansión. Si esto es verdad, usted ya debe haber percibido parte del problema, pero temo que esté viendo solo la punta del iceberg. Regina no es solo un ama de llaves obsesionada por el patrón, como probablemente pensó. Ella guarda secretos mucho más sombríos, secretos que involucran a la propia Amanda Alarcón, la fallecida esposa de Ricardo. Durante mi corta estancia en la mansión, descubrí por accidente un diario perteneciente a Amanda, escondido en un cajón falso de la habitación principal. En él, Amanda expresaba un miedo creciente a Regina, que era su enfermera particular durante la enfermedad. Según sus escritos, Regina había desarrollado una obsesión no solo por Ricardo, sino por la idea de sustituir a Amanda como esposa y madre. Más perturbador aún,
Amanda sospechaba que Regina estaba alterando sus medicamentos, prolongando su sufrimiento a propósito. Nunca pude confirmar esas sospechas, ni mostrar el diario a Ricardo, pues Regina lo encontró entre mis cosas antes de que yo pudiera actuar. Lo que sucedió después fue una campaña de terror psicológico. Regina me acusó de robo, plantó pruebas en mi contra, me aisló de Felipe y Ricardo. Cuando intenté confrontarla sobre el diario, ella simplemente se rió y dijo, «Nadie le creería. Esta es mi familia ahora». Salí de la mansión de los Alarcón con miedo y profundamente perturbada. Intenté seguir con mi vida, pero las palabras de Amanda continúan persiguiéndome. Y ahora que supe de su contratación, me siento en la obligación moral de alertarla. Regina no se rendirá fácilmente. Ella investigará su pasado. Buscará formas de desacreditarla. Hará todo lo posible para recuperar lo que considera suyo por derecho. Y temo que pueda ir más allá de simples sabotajes. Mi abogada tiene una copia digitalizada de las páginas más relevantes del diario de Amanda. Si desea verlas, póngase en contacto con ella. Quizás usted consiga hacer lo que yo no pude, proteger a Felipe y Ricardo de esta mujer verdaderamente peligrosa. Cuídese, y más importante, cuídelos a ellos. Con sincera preocupación, Beatriz Olivares. Rafaela dejó caer la carta sobre su regazo, sintiendo una mezcla de horror y confirmación. Las últimas palabras de Regina antes de partir, «Usted no sabe quién soy realmente», ahora cobraban un significado mucho más siniestro. Releyó la carta 2 veces, intentando absorber todas las implicaciones. Si lo que Beatriz decía era verdad, Regina no era solo una empleada obsesionada, sino posiblemente una mujer capaz de acciones mucho más graves. Y lo más perturbador, ella podría estar planeando algo contra Rafaela en este exacto momento. Cogió la tarjeta de la abogada y estaba a punto de llamar cuando oyó la puerta principal abrirse. Ricardo y Felipe habían regresado. «¿Rafaela? ¿Dónde estás? Tenemos una sorpresa». La voz animada de Felipe resonó por la casa. Guardó rápidamente la carta en el cajón de su mesita de noche y bajó las escaleras, intentando componer una expresión normal. «¡Estoy aquí!» «¿Cómo estuvo el partido?» Felipe corrió a abrazarla, vistiendo una camiseta nueva de Talleres. «Ganamos 3-0. Fue increíble. Papá compró helado después y...» Ricardo observaba la escena con una sonrisa, pero su semblante cambió al notar algo en el rostro de Rafaela. «¿Pasó algo? Pareces pálida». «No es nada», mintió ella. «Solo un ligero dolor de cabeza. Nada que una aspirina no resuelva». Ricardo no pareció convencido, pero no insistió. «Felipe, ¿por qué no vas a guardar tus nuevos souvenirs del partido mientras hablo con Rafaela?» Cuando el niño subió, Ricardo se acercó a ella. «Ahora cuéntame lo que realmente pasó. Te conozco lo suficiente como para saber cuándo algo anda mal». Rafaela dudó. ¿Debería mostrar la carta? Contar sobre las sospechas de Beatriz. ¿O sería precipitado, quizás hasta peligroso, sin pruebas concretas? «Ricardo, si te contara algo perturbador, algo que podría cambiar tu visión sobre personas que fueron importantes para ti, ¿me creerías?» Que él frunció el ceño, tomando sus manos entre las suyas. «¿Qué está pasando, Rafaela? Me estás asustando». Antes de que pudiera responder, el timbre sonó nuevamente. Ricardo fue a atender y regresó acompañado por un hombre alto de mediana edad, vistiendo un traje sencillo. «Rafaela, este es Pablo Rivera. Él es detective particular y, bueno, tiene algo importante que contarnos». El detective saludó a Rafaela con un apretón de manos firme. «Señorita Cárdenas, es un placer conocerla, aunque las circunstancias no sean las mejores». «¿Cómo así?», preguntó ella, sintiendo que algo muy malo estaba a punto de suceder. Ricardo indicó que todos se sentaran. «Pablo fue contratado por Regina para investigar su pasado, pero él es un viejo amigo de mi familia y decidió alertarme sobre lo que descubrió». El detective abrió una carpeta que traía consigo. «Señorita Cárdenas, Regina me contrató hace aproximadamente 10 días. Ella estaba obstinada en encontrar algo comprometedor sobre su persona. Inicialmente, no encontré nada más que un historial impecable. Formación en pedagogía, trabajo voluntario, empleo en el orfanato. Pero entonces, siguiendo instrucciones específicas de ella,
Profundicé la investigación en Mendoza, donde usted trabajó. Rafaela sintió la sangre helarse. Tenía un presentimiento terrible sobre lo que vendría a continuación. Y descubrí algo que creo Regina ya sospechaba. Su apellido verdadero no es Cárdenas, sino Nogueira. Y usted es sobrina de Amanda Alarcón, la fallecida esposa del señor Ricardo. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Ricardo miraba a Rafaela con una expresión de completo shock, como si estuviera viendo un fantasma. ¿Es verdad? Él finalmente consiguió preguntar, la voz casi un susurro. Rafaela sintió los ojos llenarse de lágrimas. Sí, Amanda era hermana de mi madre. Yo debería haberlo contado antes, pero temí que usted me rechazara sin darme una oportunidad. ¿Por qué? La voz de Ricardo estaba cargada de emoción contenida. ¿Por qué se acercó a nosotros usando otro nombre? No fue premeditado, explicó ella, las lágrimas ahora corriendo libremente. Después de que mis padres se separaron, mi madre volvió a usar su apellido de soltera, Cárdenas, y yo también adopté ese nombre. Cuando vi el anuncio para la vacante de niñera, reconocí su nombre, pero no estaba segura de si usted sabría quién era yo. Amanda y mi madre no mantenían contacto cercano después de su matrimonio con usted. Pero ¿por qué no me lo contó después? Cuando se dio cuenta de quién era yo. Tuve miedo, confesó Rafaela. Al principio, quería solo conocer a Felipe, el hijo de mi tía, que nunca tuve la oportunidad de ver crecer. Después, cuando empecé a enamorarme de usted y a amar a Felipe como si fuera mío, temí que la verdad pudiera arruinarlo todo. Que usted pensara que yo tenía segundas intenciones. Ricardo se pasó la mano por el rostro, visiblemente afectado. Todos estos meses, usted me dejó creer que era una extraña. El detective carraspeó, pareciendo incómodo con el drama familiar que había desencadenado. Hay una cosa más que necesitan saber. Regina no estaba satisfecha solo con ese descubrimiento. Ella quería algo más, comprometedor. Y fue cuando descubrí que ella había visitado a los ex empleadores de Rafaela en Mendoza, en el orfanato. ¿Qué hizo allí?, preguntó Rafaela, aunque ya sospechaba la respuesta. Por lo que averigüé, ella conversó con la directora y algunos empleados, haciendo preguntas muy específicas sobre un incidente ocurrido hace 3 años, involucrando a un niño bajo sus cuidados. Rafaela cerró los ojos, sintiendo como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Gabriel susurró. Exacto. Un niño de 4 años que sufrió un accidente mientras estaba bajo su supervisión. Regina consiguió acceder a informes internos y está construyendo una narrativa muy específica sobre lo ocurrido. Una que la retrata como negligente o peor. Eso es absurdo, exclamó Rafaela levantándose. Fue un accidente terrible, pero la investigación concluyó que no hubo negligencia de mi parte. Ricardo la miraba con una expresión que mezclaba confusión, dolor y algo que parecía desconfianza. ¿Qué accidente, Rafaela? ¿De qué está hablando él? El detective intervino nuevamente. Señora Alarcón, antes de sacar conclusiones precipitadas, creo que debería escuchar la versión completa de la señorita Cárdenas, una hoguera. Y debo alertarlos. Regina planea usar esas informaciones para desacreditar a Rafaela ante usted y posiblemente ante la ley, si fuera necesario. Ella está, por lo que pude percibir, determinada a alejarla de esta casa a cualquier costo. Ricardo se levantó, el rostro pálido. Necesito pensar. Esto es, sé demasiado para asimilar de una vez. Se volvió hacia Rafaela, y había algo en sus ojos que la hirió profundamente. Duda. Por favor, quédese con Felipe hasta que yo regrese. Necesitamos hablar más tarde, a solas. Él salió rápidamente, sin mirar atrás. Rafaela se hundió en el sofá devastada. Todo lo que había construido en las últimas semanas parecía estar desmoronándose a su alrededor. El detective la observaba con una expresión compasiva. Lo siento mucho por ser el portador de estas noticias, señorita. Para lo que valga, creo que Regina está manipulando los hechos para sus propios fines. Incluso ahora que he cumplido mi deber moral al alertarlos, pretendo interrumpir mis servicios para ella. Él se levantó, entregando una tarjeta a Rafaela. Si necesita cualquier ayuda para limpiar su nombre o protegerse de sus maquinaciones, no dude en contactarme.
Reconozco a una buena persona cuando la veo. Después de que el detective partió, Rafaela subió lentamente las escaleras hacia la habitación de Felipe. El niño jugaba alegremente, ajeno al drama que se desarrollaba bajo el mismo techo. «Tía Rafa, ven a ver mi nuevo coche que papá compró». Ella forzó una sonrisa, sentándose a su lado en la alfombra. «Es hermoso, querido». Felipe percibió su tristeza, incluso intentando disimular. Con la intuición sorprendente que los niños a veces demuestran, él cogió su mano. «No te pongas triste, tía Rafa. Papá dijo que nunca te irás como las otras tías. Lo prometió». Las palabras inocentes del niño fueron como un cuchillo en su corazón. A veces, Felipe, aunque se quiera mucho quedarse, la gente necesita irse. «Pero lo prometiste», protestó él, los ojos llenándose de lágrimas. «Dijiste que me ibas a enseñar a andar en bicicleta sin rueditas en mi cumpleaños». Rafaela abrazó al niño con fuerza, permitiéndose llorar silenciosamente mientras él no podía ver su rostro. «Lo sé, mi amor, lo sé». Ricardo conducía sin rumbo por las calles de Córdoba, intentando organizar el torbellino de pensamientos y emociones que lo asolaban. La revelación de que Rafaela era sobrina de Amanda había sido un golpe que no esperaba. ¿Por qué ella le había ocultado eso? ¿Y qué historia era aquella sobre un accidente con un niño? Paró el coche frente al Parque del Sol, donde solía llevar a Felipe los fines de semana. Se sentó en un banco vacío, observando a las familias que disfrutaban del final de la tarde. Parejas de la mano, niños corriendo, abuelos observando orgullosos a sus nietos, escenas de normalidad que parecían ahora tan distantes de su propia vida. Las semejanzas entre Rafaela y Amanda, que antes solo lo habían intrigado subconscientemente, ahora tenían todo el sentido. La misma sonrisa gentil, la misma determinación silenciosa, la misma forma de inclinar ligeramente la cabeza cuando escuchaba con atención. Como no lo había percibido antes, su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era el detective Pablo. «Señor Alarcón, le pido disculpas por molestarlo, pero hay algo importante que olvidé mencionar. Algo que descubrí esta mañana y que puede cambiar su perspectiva sobre toda esta situación». Ricardo sintió una punzada de aprehensión. «¿Qué es, Pablo?» «Es sobre el incidente en el orfanato. Conversé con la directora y otros empleados, y la historia que Regina está construyendo es completamente distorsionada. El niño Gabriel tenía una condición cardíaca congénita. El día del accidente, Rafaela lo estaba supervisando en el patio cuando recibió una llamada informándole que su madre había sufrido un ACV. Ella se alejó por literalmente 2 minutos, dejando a Gabriel sentado en un banco. Cuando regresó, el niño se había desmayado. «Dios mío», murmuró Ricardo. Ella inmediatamente llamó ayuda e inició los procedimientos de primeros auxilios, pero la condición del niño era grave. Fue llevado al hospital, donde estuvo internado por días. La familia inicialmente culpó a Rafaela, pero la investigación oficial concluyó que fue un episodio relacionado con la condición preexistente del niño, no negligencia. El niño se recuperó completamente. Ricardo cerró los ojos, sintiéndose súbitamente exhausto. ¿Por qué Regina manipularía esa historia? «Señor Alarcón, creo que estamos lidiando con alguien potencialmente peligroso. Descubrí también que Regina falsificó documentos para conseguir empleo en su casa. Ella nunca fue enfermera registrada, como alegaba. Era solo auxiliar de enfermería y fue despedida de su empleo anterior por comportamiento inadecuado con pacientes». Un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. ¿Qué más descubrió sobre ella? Hubo una pausa del otro lado de la línea. «Es mejor que conversemos personalmente sobre eso». «¿Puedo encontrarlo en media hora?» «Sí, estoy en el Parque del Sol, encuéntreme aquí». Mientras esperaba, Ricardo intentó procesar todo lo que había descubierto en las últimas horas. La mujer en quien había confiado para cuidar de su hijo y de su casa durante 6 años era una completa desconocida, y Rafaela, que pensaba que era solo una joven niñera, era en realidad parte de su familia, un lazo con Amanda que él jamás había esperado encontrar. Pablo llegó puntualmente, sentándose junto a Ricardo en el banco del parque. «Gracias por venir», dijo Ricardo. «¿Qué más descubrió sobre Regina?» El detective sacó una tableta de la carpeta y mostró algunas fotos a Ricardo.
Estas son copias de cartas encontradas en el apartamento que Regina alquiló recientemente. La dueña me permitió entrar cuando mostré mi identificación. Ricardo observó las imágenes con creciente inquietud. Eran cartas escritas por Regina, nunca enviadas dirigidas a Amanda. El tono de los mensajes era perturbador. Comenzaban como declaraciones de admiración, evolucionaban a posesividad y terminaban en amenazas veladas. ¿Ella estaba obsesionada con mi esposa? Por lo que pude averiguar, sí. Y cuando Amanda falleció, esa obsesión fue transferida a usted y a Felipe. Regina creó una fantasía donde ella asumiría el papel de Amanda en todos los sentidos. ¿Y Rafaela? Regina probablemente vio en ella una amenaza desde el principio, no solo por la semejanza física con Amanda, sino porque subconscientemente debe haber percibido el parentesco. Quizás algo en el comportamiento de Rafaela despertó sus sospechas. Ricardo sacudió la cabeza aturdido. ¿Qué debo hacer ahora, Pablo? Primero, proteger a su familia, Rafaela incluida. Regina es impredecible y se está sintiendo acorralada, lo que la hace potencialmente más peligrosa. Necesito volver a casa. Felipe y Rafaela, voy con usted, por precaución. Durante todo el camino de regreso, Ricardo pensaba en lo injusto que había sido con Rafaela. La había juzgado precipitadamente, permitiendo que las insinuaciones de Regina plantaran semillas de desconfianza. Ahora entendía por qué Rafaela había dudado en revelar su identidad. El miedo a ser rechazada, a no tener la oportunidad de conocer a la familia de su tía. Al llegar a casa, encontró a Felipe cenando solo en la cocina, servido por Marlene. ¿Dónde está Rafaela?, preguntó intentando mantener la voz tranquila para no alarmar a su hijo. Ella está en su habitación, patrón, respondió Marlene. Parecía muy triste. Pidió que le sirviera la cena al niño porque no se sentía bien. Ricardo subió las escaleras rápidamente, con Pablo justo detrás. Llamó suavemente a la puerta de la habitación de Rafaela. ¿Rafaela? ¿Podemos hablar? No hubo respuesta. Llamó de nuevo, más fuerte esta vez. Silencio. Con un mal presentimiento abrió la puerta. La habitación estaba vacía. Sobre la cama, un sobre con su nombre escrito a mano. Él lo abrió con dedos temblorosos. Ricardo, cuando leas esta carta ya estaré lejos. No puedo seguir aquí sabiendo que perdí tu confianza. La forma en que me miraste hoy me destrozó por dentro. Sí, debería haberte contado que soy sobrina de Amanda. Fue un error ocultártelo, pero todo lo demás que sentí y viví en esta casa fue genuino. Mi amor por Felipe, mi creciente cariño por ti, mi deseo de formar parte de esta familia. Sobre el accidente en el orfanato, Gabriel era un niño maravilloso, con una condición cardíaca seria. En aquel día terrible, recibí una llamada diciendo que mi madre había sufrido un ACV. En pánico, me alejé por minutos, dejando a Gabriel sentado en un banco en el patio. Cuando volví, él se había desmayado. Hice todo lo que pude para salvarlo, y gracias a Dios se recuperó completamente. Pero el sentimiento de culpa nunca me abandonó. Es por eso que siempre fui tan protectora con Felipe. Veía en él una segunda oportunidad, una oportunidad de hacer las cosas bien. Quizás fue egoísta de mi parte, pero nunca jamás puse a tu hijo en riesgo. Sé que Regina hará todo lo posible para destruirme, pero la verdad es que ella es la única persona peligrosa en esta historia. Quizás ya lo sepas ahora, quizás no. De todas formas, no puedo quedarme y ver la destrucción de todo lo que construimos. Dile a Felipe que lo quiero mucho y que siento mucho haber roto mi promesa de enseñarle a andar en bicicleta sin rueditas. Con amor, Rafaela. Ricardo dejó caer la carta, sintiéndose devastado. Se fue, murmuró. Pablo cogió la carta leyéndola rápidamente. ¿Hace cuánto tiempo? Ricardo miró el reloj. Salí hace unas 3 horas. Ella debe haberse ido poco después. ¿Tiene idea de a dónde podría haber ido? No sé. ¿Quizás a casa de su madre? Mencionó que su madre había tenido un ACV hace algunos años. Pablo asintió. Voy a investigar. Mientras tanto, sugiero que refuerce la seguridad de esta casa. No sabemos cómo reaccionará Regina cuando descubra que Rafaela se fue. Aquella noche, después de acostar a Felipe,
una tarea dolorosamente difícil. Ya que el niño lloró pidiendo por Rafaela, Ricardo se sentó en el despacho, repasando mentalmente todos los acontecimientos de los últimos meses. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no había percibido el comportamiento cada vez más posesivo y manipulador de Regina? ¿Y por qué no había visto las semejanzas entre Rafaela y Amanda antes? Ahora parecían tan obvias. Su teléfono sonó nuevamente. Era Pablo. Descubrí algo, señor Alarcón. Rafaela tomó un autobús hacia Mendoza hace unas horas. Conseguí la dirección de su madre, doña Elena Cárdenas. Está anotando. Ricardo anotó rápidamente la dirección. Voy para allá mañana por la mañana. No puedo permitir que ella desaparezca así. Tengo una información más que puede ser útil. Mientras investigaba el paradero de Rafaela, descubrí que Regina compró un pasaje de autobús para Mendoza también, partiendo mañana al amanecer. La sangre de Ricardo se heló. ¿Ella está siguiendo a Rafaela? Parece que sí. Y hay más. Encontré en su apartamento recortes de periódicos sobre la familia Alarcón, fotos de usted y Felipe tomadas sin su conocimiento, e incluso un expediente detallado sobre Amanda y su enfermedad. El comportamiento obsesivo de ella va mucho más allá de lo que imaginábamos. Necesito avisar a Rafaela. Intenté llamar al número que tenemos de ella, pero está apagado. Sugiero que partan hacia Mendoza lo antes posible. Puedo quedarme vigilando a Felipe, si quiere. Ricardo dudó. No quería dejar a su hijo, especialmente después de la partida repentina de Rafaela, pero tampoco podía ignorar la posible amenaza que Regina representaba. Voy a despertar a Felipe y lo llevaré conmigo. No puedo arriesgarme a dejarlo, incluso bajo su protección, sin ofender, Pablo. Lo entiendo perfectamente. En ese caso, sugiero que partan aún esta noche. Puedo acompañarlos hasta Mendoza si prefiere. Agradezco, pero será más rápido si vamos solo Felipe y yo. Voy a despertarlo y partiremos inmediatamente. Media hora después, Ricardo conducía por la carretera hacia Mendoza, con Felipe durmiendo en el asiento trasero, abrazado a su osito favorito. El niño se había despertado brevemente cuando su padre lo puso en el coche, preguntando somnoliento si iban a encontrar a la tía Rafa. Ricardo le había dicho que sí, y el niño volvió a dormir con una pequeña sonrisa en los labios. Mientras conducía por la noche, Ricardo no podía dejar de pensar en cómo su vida se había puesto patas arriba en solo un día. Había descubierto que la mujer en quien había confiado durante años era una impostora peligrosa, que la joven niñera que había entrado recientemente en su vida era sobrina de su fallecida esposa, y que ambas estaban ahora en ruta de colisión. Y en medio de todo eso estaba su corazón, que en los últimos meses había comenzado a abrirse nuevamente al amor, después de años cerrado en el luto por Amanda. Rafaela había traído luz y alegría de vuelta a su casa, no solo para Felipe, sino para él mismo. La idea de perderla era insoportable. Vamos a encontrarla, murmuró para sí mismo acelerando ligeramente, y esta vez haré todo bien. En Mendoza, en el pequeño apartamento de su madre, Rafaela lloraba silenciosamente, observando la lluvia fina que comenzaba a caer afuera. Elena Cárdenas dormía en la habitación de al lado, aún fragilizada por el ACV que había sufrido hace 3 años, pero estable. Rafaela pensaba en Felipe, imaginando cómo el niño habría reaccionado a su partida repentina. La culpa la consumía por haber roto su promesa de nunca abandonarlo, pero creía sinceramente que era lo mejor que podía hacer. Ricardo jamás confiaría en ella nuevamente, no después de descubrir que ella había ocultado ser sobrina de Amanda. Debería haberlo contado desde el principio, murmuró para sí misma, secándose las lágrimas. Fue una tonta. Su teléfono, que había mantenido apagado durante todo el viaje, parecía llamarla desde la mesa de al lado. Parte de ella quería encenderlo, ver si había algún mensaje de Ricardo, alguna señal de que él la había perdonado. Pero el miedo al rechazo era mayor, sin saber que, a pocos kilómetros de allí, Regina planeaba su próximo movimiento, y que Ricardo estaba en camino con Felipe. Rafaela finalmente cedió al cansancio emocional y se durmió en el sofá, soñando con la familia que creía haber perdido para siempre. La mañana llegó trayendo un cielo limpio después de la lluvia de la madrugada.
Rafaela despertó con el sonido de pájaros cantando en la ventana del pequeño apartamento. Por un momento, desorientada por el sueño, buscó las cortinas elegantes de su habitación en la mansión de los Alarcón, hasta que la realidad la golpeó como un puñetazo. Se había ido. Había dejado todo atrás. Se levantó del sofá con el cuerpo dolorido y caminó hasta la cocina. Elena, su madre, ya estaba despierta, preparando un café sencillo. «Buenos días, hija», dijo la mujer de mediana edad, cuyos rasgos recordaban vagamente los de Amanda, aunque los años y la enfermedad habían dejado marcas profundas en su rostro. «Dormiste en el sofá toda la noche. ¿Por qué no fuiste a la cama?» «No quería molestarte, madre», respondió Rafaela besándole la frente. «¿Cómo te sientes hoy?» «Mucho mejor desde que llegaste. Pero aún estoy preocupada. Nunca me explicaste bien por qué dejaste aquel empleo tan bueno en Córdoba». Rafaela suspiró, sentándose a la mesa. «Es complicado, madre. Digamos que descubrieron quién soy realmente». Elena frunció el ceño. «¿Quieres decir que Ricardo descubrió que eres sobrina de Amanda?» «Sí, y no reaccionó bien». La madre cogió su mano cariñosamente. «Hija, ¿qué esperabas? Te acercaste a aquella familia usando otro apellido, ocultando tu verdadera identidad. Claro que él se sentiría perturbado. No fue así. Al principio, ni siquiera estaba segura de si era el mismo Ricardo Alarcón que había estado casado con la tía Amanda. Y después, cuando confirmé, bueno, tuve miedo. Miedo de ser rechazada, de no tener la oportunidad de conocer al hijo de mi tía. Entiendo tu miedo, querida, pero los secretos tienen el pésimo hábito de salir a la luz en los peores momentos posibles». El sonido del timbre interrumpió la conversación. Elena se levantó con alguna dificultad. «Debe ser doña Inés, mi vecina. Ella siempre trae pan fresco los sábados». Rafaela siguió sentada, removiendo distraídamente su taza de café. Oyó voces amortiguadas en la sala y luego un silencio. Momentos después, su madre regresó a la cocina, el rostro pálido. «Rafaela, hay alguien queriendo hablar contigo». «No es doña Inés». Antes de que pudiera preguntar quién era, Ricardo apareció en la puerta de la cocina, con Felipe somnoliento en sus brazos. El niño, al ver a Rafaela, inmediatamente despertó. «Tía Rafa», gritó extendiendo sus bracitos en su dirección. Rafaela se levantó aturdida, mientras Ricardo colocaba a Felipe en el suelo. El niño corrió hacia ella, abrazando sus piernas con fuerza. Ella se agachó abrazándolo de vuelta, las lágrimas ya resbalando por su rostro. «Te extrañé, tía Rafa», murmuró Felipe contra su hombro. «¿Por qué te fuiste sin despedirte?» Yo lo siento mucho, querido», consiguió responder la voz embargada. Elena, percibiendo la intensidad del momento, gentilmente cogió a Felipe de la mano. «Hola, jovencito. Yo soy Elena, la abuela de Rafaela. ¿Qué tal si me ayudas a preparar un chocolate caliente mientras estos dos adultos conversan?» Felipe miró a Rafaela como si pidiera permiso. «Ve con ella, querido. Prometo que no me iré a ninguna parte», aseguró Rafaela, intentando controlar el temblor en su voz. Cuando se quedaron solos, Ricardo finalmente habló. «¿Por qué huiste, Rafaela?» Ella se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Usted sabe por qué. La forma en que me miró ayer, había tanta desconfianza, tanto dolor. Pensé que jamás me perdonaría. Necesitaba tiempo para procesar todo. Fue un shock descubrir que eras sobrina de Amanda, que me lo habías ocultado durante meses. Lo sé, y lo siento mucho. Debí haberlo contado desde el principio». Ricardo dio un paso adelante, disminuyendo la distancia entre ellos. «Sí, debiste, pero yo también me equivoqué. Permití que las insinuaciones de Regina plantaran dudas en mi mente. Dudé de ti, cuando tu único crimen fue temer el rechazo». Hubo un momento de silencio entre ellos, cargado de emociones no dichas. Finalmente, Rafaela encontró coraje para preguntar. «¿Cómo nos encontró?» «Pablo, el detective. Él descubrió a dónde había sido y...» «Rafaela, hay algo que necesitas saber. Regina compró un pasaje para Mendoza, partiendo esta mañana. Pablo cree que ella pretende encontrarte». El rostro de Rafaela palideció. «Dios mío. Mi madre...» «No te preocupes». Pablo alertó a la policía local. «Están vigilando la estación de autobuses y tienen una descripción detallada de ella».
Eso no la detendrá. Ella es determinada. Ricardo asintió gravemente. Descubrimos muchas cosas perturbadoras sobre ella en las últimas 24 horas. Pablo encontró en su apartamento un verdadero santuario dedicado a mi familia. Fotos, recortes de periódicos, hasta un diario donde fantaseaba con sustituir a Amanda como mi esposa y madre de Felipe. Rafaela se sentó nuevamente, aturdida con la revelación. Eso explica muchas cosas. La hostilidad inmediata, los sabotajes, la obsesión por alejarme. Hay más. Regina nunca fue enfermera registrada como alegaba. Era solo auxiliar y fue despedida de su último empleo por comportamiento inadecuado con pacientes. Y aún así la contrató para cuidar de su esposa enferma. Ricardo bajó los ojos, la culpa evidente en su rostro. Ella falsificó referencias. Yo estaba desesperado en aquella época. Amanda necesitaba cuidados constantes y Felipe, tan pequeño, necesitaba estabilidad. Regina pareció un regalo del cielo, competente, dedicada, dispuesta a vivir con nosotros. Nunca verifiqué adecuadamente su historial. El teléfono de Ricardo sonó, interrumpiendo la conversación. Él atendió rápidamente. ¿Pablo? Sí, estamos todos bien. ¿Encontramos a Rafaela? ¿Qué? ¿Estás seguro? Entiendo. Tendremos cuidado. Gracias por el aviso. Colgando, su rostro había palidecido. Regina no estaba en el autobús que debería haber tomado esta mañana. Pablo cree que puede haber venido en coche o encontrado otro medio de transporte. ¿Ella sabe dónde vive mi madre? Posiblemente. Si tuvo acceso a sus documentos personales en la mansión, puede haber encontrado esta dirección. En ese momento, Elena regresó a la cocina con Felipe, ambos sonriendo. El niño cargaba orgullosamente una taza de chocolate caliente. Mira, tía Rafa, yo ayudé a hacerlo. Rafaela forzó una sonrisa, no queriendo alarmar al niño. Está maravilloso, querido. Muchas gracias. Elena percibió inmediatamente la tensión en el ambiente. ¿Pasó algo? Ricardo intercambió una mirada significativa con Rafaela. Señora Cárdenas, necesitamos considerar la posibilidad de irnos de aquí por algunas horas. Hay una persona que puede representar un riesgo para Rafaela. ¿Qué persona? ¿De qué está hablando? Elena parecía confusa y asustada. Madre, ¿recuerdas a la ama de llaves que trabajaba en la casa de Ricardo? ¿Regina? Ella no es una persona estable. Tenemos miedo de que pueda venir hasta aquí. Elena se sentó visiblemente perturbada. Dios mío, ¿pero a dónde iríamos? Apenas puedo caminar largas distancias desde el ACV. Podemos ir a un hotel, sugirió Ricardo. Solo por un día o dos, hasta que la policía la encuentre. Mientras discutían las posibilidades, Felipe, que jugaba distraídamente en el suelo de la cocina, de repente señaló hacia la ventana. «Mira, es la tía Regina». Todos se congelaron. Ricardo corrió hacia la ventana, pero no vio a nadie. «¿Estás seguro, Felipe?» «Aunque sin reservación, sí». Estaba mirando para acá, pero después se fue rápidamente. Ricardo inmediatamente llamó a Pablo, informándole sobre el posible avistamiento. «Está enviando una patrulla para acá», dijo colgando. «Mientras tanto, vamos a prepararnos para salir». En los minutos siguientes, un clima de urgencia se apoderó del pequeño apartamento. Rafaela ayudaba a su madre a separar medicamentos esenciales, mientras Ricardo mantenía a Felipe distraído, pero siempre vigilante en relación con cualquier movimiento sospechoso afuera. El timbre sonó nuevamente, haciendo que todos se congelaran. «Espere aquí», dijo Ricardo, dirigiéndose cautelosamente a la puerta. Por la mirilla vio a dos policías. Abrió la puerta con alivio visible. «Señor Alarcón, somos de la Policía Civil. Recibimos una alerta sobre una posible acosadora en la zona». Ricardo los dejó entrar, explicando rápidamente la situación. Los policías sugirieron que todos se mantuvieran dentro del apartamento mientras realizaban una búsqueda en los alrededores. Uno de ellos se quedaría apostado en la puerta para garantizar la seguridad de la familia. Horas pasaron sin ninguna señal de Regina. La tensión inicial comenzó a dar lugar a un cansancio resignado. Felipe se había dormido en el sofá, exhausto por el viaje y la agitación. Elena preparaba un almuerzo sencillo en la cocina, asistida por el policía que había permanecido de guardia. Rafaela y Ricardo se sentaron en el pequeño balcón del apartamento,
observando el movimiento de la calle abajo. El silencio entre ellos estaba cargado de palabras no dichas. «Rafaela», comenzó Ricardo finalmente, «independientemente de todo esto, hay algo que necesito decir». Ella se volvió hacia él, notando la seriedad en su mirada. «En los últimos meses, trajiste vida de vuelta a nuestra casa. Felipe está más feliz de lo que jamás estuvo desde que Amanda nos dejó. Y yo también». Rafaela sintió el corazón acelerarse. «Ricardo, déjame terminar, por favor. Cuando Pablo me contó que eras sobrina de Amanda, me quedé en shock, confundido. Pero después, cuando tuve tiempo para procesar todo, percibí que esto explica tantas cosas. La conexión instantánea que Felipe sintió contigo, la familiaridad que yo mismo sentía sin entender por qué. No era solo coincidencia o destino. Era sangre, era familia». Él cogió las manos de ella entre las suyas. «No vine hasta aquí solo para protegerte de Regina. Vine porque me di cuenta de que no puedo perderte, que Felipe no puede perderte, que de alguna forma que no consigo explicar, tú completas nuestra familia». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Rafaela ahora. «También sentí eso desde el primer día, como si ya fuera parte de ustedes, como si estuviera volviendo a casa después de un largo viaje». Ricardo se inclinó lentamente, apoyando su frente en la de ella. «Entonces vuelve a casa con nosotros, a tu verdadera casa». El momento fue interrumpido por el regreso del segundo policía. «Señor Alarcón, señorita Cárdenas, tenemos noticias. Regina Suárez fue detenida hace aproximadamente una hora, intentando entrar en el edificio por la parte de atrás. Llevaba una jeringa conteniendo un sedante potente en el bolso». Rafaela palideció. «Dios mío, ella responderá por acoso, intento de allanamiento de morada y posesión de sustancia controlada para empezar. Considerando su historial y las pruebas encontradas en su apartamento, es probable que quede detenida por un buen tiempo». Un peso enorme pareció salir de los hombros de todos. Elena, que había oído la noticia desde la cocina, vino hasta la sala visiblemente aliviada. «¿Entonces se acabó? ¿Ya estamos seguros?» «Sí, señora», respondió el policía. «¿Ustedes están seguros ahora?» Felipe despertó con el movimiento en la sala, frotándose los ojitos somnolientos. «¿Ya vamos a volver a casa, papá?» Ricardo miró a Rafaela, una pregunta silenciosa en sus ojos. Ella sonrió, la respuesta clara en su mirada. «Sí, campeón, todos nosotros vamos a casa». 2 semanas después, la mansión de los Alarcón había regresado a la normalidad, o mejor, a una nueva normalidad. Rafaela se había mudado definitivamente allí, ocupando una habitación más grande, cerca de la de Felipe. Elena, por invitación de Ricardo, también había venido a vivir con ellos, estableciéndose en una cómoda suite en la planta baja, adaptada para sus necesidades post-ACV. La relación entre Ricardo y Rafaela evolucionaba con naturalidad, sin prisa. Ambos sabían que tenían todo el tiempo del mundo ahora. Felipe, para alegría general, parecía más feliz que nunca, teniendo no solo a su tía Rafa de vuelta, sino también ganando una abuela amorosa. En la tarde soleada de sábado, mientras Elena y Marlene preparaban una barbacoa en el jardín, Ricardo y Rafaela observaban a Felipe intentando andar en bicicleta sin rueditas por primera vez. «Lo estás logrando, querido». «Un poquito más», animaba Rafaela corriendo junto al niño. Felipe pedaleaba con determinación, la lengua atrapada entre los dientes en concentración. Cuando finalmente consiguió equilibrarse solo por algunos metros, su carita se iluminó con una sonrisa radiante. «Lo logré. Papá, tía Rafa, miren. Lo logré». Ricardo aplaudía orgulloso, pero su mirada estaba fija en Rafaela, en su sonrisa, en su alegría genuina por los logros de Felipe, en su amor evidente por el niño. En ese momento tomó una decisión. Sacó discretamente del bolsillo una pequeña caja de terciopelo que llevaba días, esperando el momento perfecto. «Rafaela», la llamó suavemente, haciéndola volverse hacia él. Cuando ella vio la cajita en su mano, se llevó las manos a la boca, los ojos desorbitados. «Sé que puede parecer precipitado para algunos, pero para mí, para nosotros, parece que estábamos destinados a esto desde el principio. Tú trajiste luz de vuelta a nuestra vida.
Completaste nuestra familia de una forma que yo jamás imaginé que fuera posible nuevamente. Abriendo la cajita para revelar un delicado anillo de diamante, se arrodilló en la hierba. Rafaela Cárdenas Nogueira, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa y oficialmente la madre de Felipe? Antes de que pudiera responder, Felipe abandonó la bicicleta y corrió hacia ellos, abrazando las piernas de Rafaela. Di que sí, tía Rafa, así serás mi madre de verdad. Con lágrimas de felicidad resbalando por su rostro, Rafaela se agachó para abrazar al niño. Luego miró a Ricardo, aún arrodillado. Sí, 1000 veces sí. Ricardo le puso el anillo en el dedo y la abrazó, junto con Felipe, formando un pequeño círculo de amor y esperanza. Elena, observando la escena desde la terraza, se secó una lágrima. A su lado, Marlene sonreía. Finalmente esta casa tiene una familia de verdad, comentó la cocinera. Sí, concordó Elena, pensando en su hermana Amanda. De alguna forma, parece que ella planeó todo esto, como si hubiera enviado a Rafaela para cuidar de los 2 hombres que más amaba. En el jardín, los 3 continuaban abrazados, iluminados por el sol de la tarde. Felipe, siempre curioso, de repente hizo la pregunta que muchos adultos tendrían recelo de hacer. Tía Rafa, cuando te cases con papá, ¿todavía serás mi tía o serás mi madre? Rafaela miró a Ricardo buscando apoyo, luego se volvió hacia el niño, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Seré lo que tú quieras que sea, Felipe. Puedo seguir siendo tu tía Rafa, o puedo ser tu madre del corazón. El nombre no importa tanto como el amor que sentimos. El niño pensó por un momento, con la seriedad típica de los niños cuando consideran cuestiones importantes. Creo que quiero una madre. Todos los demás niños en la escuela tienen una. Entonces seré tu madre, respondió ella, abrazándolo nuevamente. Y prometo amarte todos los días de mi vida, incluso cuando haga desorden, incluso cuando hagas el mayor desorden del mundo. ¿Y te irás un día? ¿Como mi primera madre? Un silencio pesado cayó sobre ellos. Ricardo parecía sin palabras, luchando por encontrar una respuesta adecuada para una pregunta tan difícil. Rafaela, sin embargo, tomó las manitas de Felipe y lo miró directamente a los ojos. Felipe, todos nosotros un día tendremos que ir a otro lugar. Es la ley de la vida. Pero te prometo que, mientras dependa de mí, estaré a tu lado todos los días que pueda, amándote, cuidándote y viéndote crecer para convertirte en el hombre increíble que sé que serás. El niño pareció satisfecho con la respuesta, abrazándola con fuerza. Te quiero, mamá Rafa. Las palabras dichas con tanta naturalidad y convicción trajeron lágrimas a los ojos de todos los que asistían a la escena. Meses después, en el jardín de aquella misma mansión, Rafaela caminaba por una alfombra de pétalos blancos hacia Ricardo, que la esperaba bajo un arco de flores. Felipe, impecable en su pequeño traje, cargaba los anillos con una seriedad cómica. Cuando llegó la hora de los votos, el niño sorprendió a todos cogiendo el micrófono y declarando: «Quiero decir una cosa. La mamá Rafa es la mejor madre del mundo. Ella me salvó del coche caliente y nunca más me dejó. Ahora somos una familia de verdad. Te quiero, mamá Rafa». No había una sola mirada seca en la ceremonia cuando Rafaela y Ricardo sellaron su amor con un beso, mientras Felipe los abrazaba por las piernas. Aquella familia, formada no solo por lazos de sangre, sino principalmente por elecciones de amor, finalmente encontró su final feliz. Y como en toda buena historia, este no era realmente un final, sino el comienzo de una nueva jornada juntos. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que la historia de Rafaela, Ricardo y Felipe haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta narrativa, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y la fuerza del amor. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Estamos ansiosos por leer sus comentarios y saber qué les pareció este emocionante cuento argentino.